la iglesia no debe ocultar lo que está pasando en sus corazones. Porque usted sabe que Él todo lo escudriña, ¿cierto? Todo. No hay cosa alguna que a Él le sea oculta. Aun cuando antes de decir la palabra dice que Él ya sabe incluso lo que vamos a decir. Es decir, hasta sabe cuándo vas a mentir. Este domingo, cuando tú vayas a la iglesia, tú me vas a mentir 10 veces. Señor, ¿cómo? 10 veces sí. Una va a ser mientras cantas para mí, otra va a ser mientras oras y otras mientras estén predicando. Te las conté todas, pero Señor, si eso no ha pasado, es que yo te veo. Es como el padre y la madre que conoce a su hijo y dice: no tienes que mostrarme que te vas a caer ahí, porque yo sé que si vienes por ese camino te vas a caer ahí. ¿Cuántos nos hemos caído? Todos, ¿cierto? Vayamos inmediatamente al libro de Juan. Allí en el capítulo 6 vamos a centrar esta palabra, esta enseñanza. Y oro a Dios y pido también a usted como iglesia, como familia, que esté clamando por mí para que el Señor me utilice y me utilice como un hombre de Dios. Hay mucha palabra que está aquí, que está encubierta, que está escondida, y solo Dios puede revelársela a quienes Él estima que es necesario y que es preciso hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6, verso 41. Vamos a centrar estas escrituras y enseñanza. ¿Sabe usted una cosa? Que Dios podría usarme a mí como instrumento solo por amor a usted. Que yo podría estar muy perdido, que yo podría estar muy frío en mi condición espiritual, y aún así, por el clamor de una iglesia, Dios puede usar a ese instrumento. ¿Está consciente de eso? Sí. Porque también esta conciencia que usted dice tener ahora, debe tenerla para sí mismo. Dios podría usarle a usted únicamente por misericordia, no porque se lo merece, no porque se ha esforzado, no porque es la mejor mujer de Dios, el mejor hombre de Dios, no. Incluso por misericordia de otro que tiene que recibir palabra, y como no hay nadie más, Dios dice: este instrumento usaré. Pero ¿dónde es que se juntan, se unen lo majestuoso con lo divino? Cuando el instrumento quiere ser usado por Dios, cuando se prepara en su vida de búsqueda y cuando recibe la misericordia de Dios para abrir sus ojos y entender lo oculto, lo escondido. Oro a Dios para que así ocurra conmigo y también con ustedes, que cada vez que entreguen el mensaje no les quede la sensación de: Señor, ¿qué pasaría si yo un día esté en tu presencia y tú me digas: apártate de mí, hacedor de maldad? Y que yo te diga: Señor, pero si yo cuántas veces entregué palabras, cuántas veces fui a ver un matrimonio, a personas, amigos en el trabajo, y les prediqué, cuántas veces, incluso yo vi que ellos lloraron, que se emocionaron porque sentían que tú le estabas hablando. Señor, tú me usaste a mí, yo fui un instrumento, cuántas veces lo hice, Señor. ¿Y por qué tú me dices ahora: apártate de mí, hacedor de maldad? Ahí es cuando te vas a recordar de esta enseñanza de hoy que te acabo de decir. Dios podría usarte aún cuando ni siquiera estés haciendo lo suficiente, lo necesario para involucrarte con Dios y aprender de Él. Pero tu final puede cambiar si hoy atiendes a la voz de Dios y procuras meterte con Él en esa intimidad. Amén. Y leemos en el nombre de Cristo Jesús desde el capítulo 6 de Juan y vamos al verso 41. No sé si lo había mencionado. Verso 41. Y dice así, en el nombre de Cristo Jesús: entonces los judíos, murmurando contra él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. No todos estaban de acuerdo con Cristo, como usted lo ve. Y cada vez que usted intente levantar una palabra, no todos estarán dispuestos a escucharle y estarán de acuerdo con usted. Algunos escucharán por si su novedad es buena, por si es atractiva, y otros
le darán la espalda inmediatamente. No vamos a olvidar que quien está hablando aquí es Jesucristo nuestro Señor. El problema de ellos es un problema tan fuerte que si usted no logra entenderlo, podría terminar juzgando a sus hermanos judíos, a sus hermanos israelitas, porque así lo son. Si alguien dijera, yo no tengo nada que ver con Israel, yo pertenezco a los gentiles, está equivocado. Está muy equivocado. Es que ellos son distintos, ellos tienen otras costumbres. Aún así, estás equivocado. Porque recuerda que cuando Dios nos injertó no en un árbol nuevo, sino en un árbol que ya era existente. Nos insertó ¿dónde? En el árbol que Él había escogido desde un comienzo, Israel. Y allí nos puso, dijo que nosotros siendo simplemente espinos silvestres, es decir, no teníamos valor alguno, Él nos santificó, nos purificó, tomó de nosotros una parte, cortó y nos insertó. Por eso es que usted puede decir, yo soy hijo de la fe de Abraham. Por eso, si no, no podría decirlo. Pertenecemos a un linaje que está mezclado, que es mestizo, está mezclado con Israel. Hay cosas que no podremos hacer como ellos porque pertenecen a su cultura, al judaísmo. Y chocarán con usted. Pero mire, ahora es al contrario. Ahora es Cristo el que está chocando con la identidad de un pueblo judío que dice, no, estamos apegados a nuestras tradiciones. ¿Cómo esta persona está hablando semejante estupidez? Semejante barbaridad. ¿Cómo es que este dice ser el Hijo de Dios y está hablando semejantes cosas? Porque lo que estaba diciendo era, yo soy el pan que descendió del cielo. Decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, he descendido del cielo? Ellos recordaban que el único pan que había descendido del cielo era el maná. Recuerden que Dios les dijo, y les daré de comer, cierto, del maná de mi pan. Y tomaron, cierto, ellos y comenzaron a alimentarse en un tiempo en donde estaban siendo probados por algunas aflicciones que tenían que ver con su propio cuerpo, con su carne, con sus deseos, con la sed cuando les dio agua para beber. Y Jesús está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. Se está comparando con un hecho que para ellos hasta el día de hoy es un hecho que los marcó de por vida, cuando comieron de lo que Dios soltó de su mano. Así lo ven ellos. Ellos decían, no es este Jesús el hijo de José. Cada vez que intentes hacer algo que está bien, pero que vaya en contra de lo que otro piensa, alguien terminará cuestionándote. ¿No es este el hijo del simple carpintero? Te vas a encontrar con muchas ocasiones en tu vida donde intentarás levantar una palabra de Dios para alguien, y más de alguna persona va a decir, ¿y no eres tú aquella que hacía esto y esto? ¿Y no eres tú aquel que hacía esto y esto? ¿Y no eres tú ese descarriado que hablaba puras cosas en contra y ahora me vienes a dar una clase a mí? Te vas a encontrar con eso. Cristo se encontró cara a cara con hermanos en cuanto a su linaje que estaban oponiéndose. Es decir, los que se oponen generalmente son los que están cerca de ti. ¿Esto es malo? Usted puede decir, pastor, esto es muy malo, pero es un proceso. Será malo o no malo, pero es un proceso. Porque muchos de nosotros partimos siguiendo a Cristo teniendo muchas cosas en contra de Él, cosas que no entendíamos. Nuestra religión también nos había marcado hasta tal punto. Y los que veníamos del mundo, muchos de nosotros
encontrábamos que Dios exageraba al pedirnos tanta santidad. Y que tienes que dejar esto y esto y esto. Muchos así lo vivimos y cuestionamos muchas veces a Dios. La cantidad de veces que usted ha salido y entrado de la iglesia, que se ha apartado y ha vuelto. Yo sé que son muchas. ¿Y por qué pasó eso? Porque dentro de nosotros se levanta, al igual que en estos judíos, se levanta la idea de que no puede ser. No puede ser que lo que dice tal persona es tan real. Hay una conciencia en nuestra cabeza que intenta ponernos como un cable a tierra a este mundo, mientras Dios intenta levantarte para que no pises el suelo. Porque si no pisas el suelo puedes entender lo que significa volar. Mientras estás en el piso lo puedes ver como imposible. Hoy vimos un tremendo avión que iba pasando y yo le decía, hija, ¿sabes qué? Mira cómo se ve de grande y sabes a la altura que va. A la altura que va. Imagínate si estuviese más cerca de nosotros, cuánto más grande sería. ¿Sabes? Si Dios estuviera más cerca de ti y tú más cerca de Él, cuánto más grande se vería. Oh, y tú cuánto más pequeño te verías. Quedaría derribado todo argumento que tienes en cosas que no entiendes de Dios. Todo eso se derriba ante la sola presencia de Dios. Jesús respondió y le dijo, no murmuren entre ustedes. Es decir, no tienen para qué pensarlo o para qué decirlo, porque ya sé lo que en sus mentes están ustedes maquinando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Ninguno. Es decir, tú eres un judío, tú eres un católico, eres un evangélico, eres un mormón, eres testigo de Jehová. Ninguno. Si Jesús estuviese parado ahora mismo frente a cualquier persona que profesa una fe, una religión, ¿usted cree que Jesús le diría, mira, tú puedes venir porque eres evangélico? ¿Cree usted que Jesús le diría eso? ¿Porque eres evangélico puedes venir? ¿Porque eres católico y haces las cosas bien? No. Adelante. Amén. Gracias, mi hermano. Este es el complejo del Chavo. Mi hermanito, déjeme poner aquí. Es que me compraron unos cordones XXLL. Sí, son de bototos militares. Aquí después voy a tener. Gracias, mi hermanito. Dios le bendiga. Él me estaba protegiendo para que yo, si pisara, no me cayera. Entonces, imagínense. Amén. La predicación terminaría en risa. Bueno, volviendo, mis hermanos, a lo que estamos intentando aprender. Jesús pensando, ¿por qué ustedes dejan que vengan pensamientos de esa naturaleza solo porque no entienden? ¿Quién cree usted que puso una venda en los judíos? ¿Ah? ¿Satanás? ¿Están seguros? Fue Dios. Dios dice que Él fue el que puso para confundirlos, para que viendo ellos no puedan, que Satanás no tiene ese poder. En los hijos no. Al mundo entero lo puede tener confundido, pero los hijos no. ¿O por qué cree usted que cuando usted falla después se arrepiente y llora? ¿Porque está lleno de vendas? No. Porque Dios le habla a su vida y le dice, ¿sabes qué? Esto hiciste mal, pero yo quiero perdonarte. Bien, arreglemos cuentas pronto. El Señor nos bendiga, iglesia. Ninguno puede venir a mí, dice. Y la pregunta era, ¿dirá Jesús, tú por ser evangélico, tú te vienes conmigo, hermoso, lindo, precioso? Cuando Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga, está diciendo, no es la religión la que te salva. Porque si fuera la religión, no necesitamos a Cristo. ¿Cierto? Usted busca cualquier religión donde hagan buenas obras, buenas cosas, donde sean todos amigables, amistosos, y dice, estoy salvo. Sin embargo, no es la religión.
Ahora, es Cristo, podríamos decir que es a través de Cristo, pero ni siquiera es Cristo. Porque nadie viene a Cristo si no es porque el Padre lo atrae. ¿Cuántos han dicho han dicho, a mí me gustaría conocer a Cristo, y lo han conocido y se han ido? Porque no fueron atraídos por el Padre. ¿Cómo sabes tú si es el Padre el que te está llamando todos los días? Porque aunque intentes zafarte de Dios, no te das ni cuenta cuando llegas ahí y estás otra vez sirviendo al Señor. Es que ya no entiendo la iglesia, no entiendo a Dios, no entiendo lo que me pasa, yo quiero dejar de ir. Te pasan una semana, puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, y algo empieza a arder en ti y tienes que volver otra vez. Aunque sea para que te pongan la carga ahí como el celular y te cargues en 2, 3 reuniones. Y te vas otra vez a hacer tus cosas afuera y te puedes olvidar. Pero ¿cómo sabes que eres hija, eres hijo? Porque tienes que volver. Él te atrae, el Padre. Y Cristo es el que te recibe y te dice, no hay otra puerta por donde puedes pasar. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que entraron por esa puerta? Yo entré por esa puerta. Ahora, ¿cuánto nos hemos devuelto? Sí, yo creo que a muchos nos ha pasado. O a veces estamos en el umbral, estamos que entramos y salimos. Y cuando salimos el Señor nos recuerda que yo te inserté allí, en esa vid, para que lleve fruto. Y volvemos allí otra vez. Entonces, verso 45, porque está escrito en el profeta, todos serán enseñados por Dios. De modo que todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Mire qué interesante. ¿Todo el que es católico? No. ¿Y si soy evangélico? No. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él. Porque puedes escuchar, pero puede que no quieras aprender nada de lo que se te está enseñando. Los que estamos aquí hoy en día estamos para aprender, para escuchar y para aprender. Estos judíos están teniendo un conflicto con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí, pero no estaban para aprender. ¿Entiendes la diferencia? Puedes estar, pero es como si no estuvieras. Porque lo que hace la estricta diferencia es que estás, pero para aprender. ¿Por qué el soberbio se va soberbio? Porque no viene con la idea de aprender, viene con una idea preconcebida de yo tengo la razón, yo sé cómo se va a solucionar mi vida. Y por eso se va igual diciendo, en realidad no me gustó, es mejor como yo lo estoy haciendo. Y te sigues hundiendo cada vez más. Y Dios dice, ándate. No, Dios dice, vuelve a mí. Déjame atraerte con mis lazos de amor, con mis cuerdas de amor. Qué importante es que Dios no se cansa de nosotros. Hasta aquí todavía no lo ha hecho. Verso 46. No es que alguien vea al Padre, está diciendo, sino que Él es de Dios. Él tal ve al Padre, sino que el que es de Dios, ese ve al Padre. ¿Usted ha visto a Dios alguna vez? Estoy seguro que usted me va a decir, no lo he visto. ¿Y por qué Jesús está diciendo que el que es de Dios ve al Padre? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Porque tiene vista espiritual? Es porque el que ama al Padre lo ve en todas partes, en cada proceso. Estás llorando porque no puedes con lo que estás cargando por el peso, y aún así ves que Dios está allí contigo. No sabes cómo va a actuar, no sabes cómo tú vas a actuar frente a esa situación, pero algo adentro te dice, Él está aquí contigo. Ese ve al Padre. No está diciendo que lo ve físicamente, que viene una sombra, que viene una luz, un ángel. No, lo ves en cada cosa. Se cerró una puerta que tú querías abierta, y en vez de enojarte con Dios, Señor, tú no me amas. No, yo aquí veo a mi Padre cerrando la puerta porque Él sabe lo que hay detrás y no me conviene. Veo a Dios,
Veo a mi padre actuar. Cuando un padre o una madre castiga a un hijo, no es que ese hijo no puede decir, ¿sabes qué? Te desconozco, tú no eres mi padre y tú no eres mi madre. No. Y aunque lo dijera, ese hijo se puede ir muy enojado, pero sabe que el que le acaba de llamar la atención es su papá o su mamá. No te puedes escapar de eso. Los que fuimos adolescentes en algún momento pasamos por periodos así, ¿cierto? Yo pasé también por periodos de la misma naturaleza y sé que uno se molesta, a veces se disgusta con los padres. A veces se encuentra que es demasiado injusto. Otras veces están acertando los padres. Te están diciendo justamente lo que te va a pasar. Pero aunque te molestes como hijo, y aunque digas ya no eres mi madre o mi padre, tú sabes que eres su hijo. Tendrías que hacerte una cirugía, cambiarte los ojos, el pelo. Yo como, el ADN, y eso es imposible. Ahora quiero llevarte un paso más adelante. Cuando Él dice que atrae a Cristo a sus hijos. Cuando Él dice que aquel que está en Dios puede ver al Padre. Está hablando de eso. Está hablando de que tú no solo te acostumbras a ver a Dios cuando todo va bien en tu vida, que incluso puedes estar enfermo o enferma y sabes que Dios está obrando en medio de tu enfermedad. ¿Sabes que hay personas que la única manera de doblegarse ante Dios es por la enfermedad? Conocí a un hombre muy altivo, soberbio. Le tenían un odio, aún estando enfermo y faltándole sus 2 piernas porque habían sido amputadas por una enfermedad. Había gente que todavía lo odiaba porque recordaba lo que él fue estando bien. Sin embargo, ese hombre tuvo una cantidad enorme de oportunidades para venir a Cristo, para arrepentirse. Dios le mandó mensajes por todas partes. Usó muchos instrumentos de mucha bendición, instrumentos que no eran instrumentos de Dios, sino que fueron ocupados en la misericordia de Dios para llegar con un mensaje a Él. Y nunca quiso decirle a Dios, perdóname. Como no lo hizo, Dios dijo, eres mi hijo y te voy a rescatar. Así tenga que cortarte las 2 piernas, pero te voy a rescatar. Vino una enfermedad sobre su vida. ¿Sabe quién apareció allí? Un hijo de Dios. La enfermedad lo llevó a reconocer que nada tenía, que era simplemente un poco de carne, orgulloso y vanidoso y estafando y engañando a muchas personas, porque sí lo hizo. No vamos a desconocer que no hizo lo malo, sí lo hizo. Y algunos de los que lo conocieron pueden decir, no creo que esté en el cielo por todo lo que hizo. Pero yo, que presencié sus últimos tiempos de vida, puedo decir, ese fue un hombre que fue perdonado porque se arrepintió. Si no hubiese venido la enfermedad que lo destruyó, ese hombre hoy estaría revolcándose en un lugar de tormento. Ese es el hijo o la hija que aprende a ver a Dios en todas circunstancias. Ese hombre tuvo que ver a Dios como padre, aun cuando le estaban amputando un pie y luego el otro. Tuvo que ver a Dios y decir, esto es causa de Dios, me lo gané por supuesto, pero aunque esto va a traer la muerte a mi carne, me consiguió salvación porque me logré por fin arrepentirme. Mientras tenía todo, era imposible que se arrepintiera. Mas cuando le quitaron todo y tocaron sus carnes, sus huesos, allí entendió que lo que significa ser hijo de un Dios soberano. ¿Qué puede hacer? Estuve en el funeral y en el entierro de él. Mucha gente que lo odiaba. Y no piense que extraños de sangre, familia de sangre, hermanos de sangre, odiaban. Se acercaron aquel día a decirme,
Gracias, pastor, porque les prediqué un mensaje de casi 1 hora. Ustedes saben que me extiendo. Y terminaron todos arrepentidos, pidiendo perdón a Dios, diciéndole a su hermano: te amamos. Después de haberle dicho: te odiamos, te amamos. Ve en paz con el Señor. Vi personas que estaban allí llorando, y no estoy exagerando, llorando sin ser cristiano, llorando porque la palabra les había tocado el corazón y se dieron cuenta que no podían guardar todo ese veneno en contra de esta persona que ahora estaba allí en un cajón, muerto en su cuerpo. Eso es ver a Dios en todas partes, ver al Padre. No veas tu situación amarga en la que estás pasando. No te centres en lo mal que te está yendo o en lo que te está costando. Céntrate en que Dios está allí para ti y Él te va a llevar adelante en esto. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees en Jesús? Sí, lo crees, ¿cierto? Le voy a contar, Satanás también cree en Cristo. ¿Crees que Satanás tenga vida eterna? No, pero cree en Jesús. Entonces, Jesús, ¿por qué no nos sacaras este misterio? Porque un judío pudo pensar: entonces basta con creer en ti y suficiente, creemos en ti. No. El que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelve a decirle: yo soy el pan de vida. A recordarles otra vez a los judíos: yo soy el pan de vida. No, tú no eres el pan. El pan es el que cayó del cielo, el maná. Yo soy el pan de vida. ¿Se da cuenta por qué Jesús tenía tantos problemas? Hablaba más de la cuenta y hablaba cosas que no todos podían entender. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les está diciendo: a ver qué tanto maná comieron. ¿Acaso no murieron igual? ¿Acaso no se murió tu padre, tu antepasado? ¿No que ese era el pan de vida según tú? ¿Ese es el pan de vida? No, yo soy el pan de vida. Pero este es el pan que bajó del cielo, hablando de sí mismo, para que el hombre coma de él y no muera. Jesús les está complicando las cosas a estos judíos. Los está haciendo entrar en cortocircuito. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Recuerde que ese pan tenía una fecha de caducación. ¿Lo recuerda el maná? Que caía, pero si alguien lo intentaba guardar, ¿qué sucedía? Se podía. Sí. Entonces se está diciendo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. ¿Cuál es el pan entonces a que se refería? A su propio cuerpo. Esta conversación es fuerte. ¿Sabe por qué es fuerte? Usted tal vez no lo vea así, pero estamos hablando de que Jesús está enfrentando a hombres religiosos, a hombres celosos que defienden su judaísmo y que mientras Él les habla probablemente ni siquiera estén procesando, sino que ya estén pensando cómo lo matamos. ¿Quién se atreve a darle un puñete? Dice así: y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Oh, aleluya. Y discutiendo los judíos entre sí, decían: ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? ¿Se da cuenta que ahí está la venda? ¿Se da cuenta que ahí están los tapones en los oídos? Usted ha entendido el mensaje, ¿cierto? Usted entiende a qué se refiere. ¿Sabe? Aunque para usted es fácil porque Cristo se lo revela, para ellos no era nada fácil. Para ellos este Jesús es un atrevido. ¿Qué se cree? Viene aquí a confundir nuestras tradiciones. Jesús le dijo: de cierto, de verdad les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Los está metiendo en un problema mayor. ¿Sabe por qué?
Porque ellos entienden en su mentalidad, ¿cómo vamos a comernos a un humano? No somos caníbales. Y más encima, Dios nos ha prohibido beber sangre de animal, y nos dice que vamos a beber sangre humana. ¿Entiende cómo los conflictos de enseñanza pueden golpear a una persona y provocar una guerra? Pueden provocar que algo grande se levante y que se despierte un tremendo problema, porque la comunicación no está siendo recibida, el receptor no entiende. Es como lo que pasa con el micrófono, que a veces no recibe la señal de lo que hablo acá, la antena no lo recibe, o hay interferencia. ¿Cuánta interferencia muchas veces hay en nuestra vida? Entendemos un poquito de Dios, pero el otro poco no lo entendemos o no lo asimilamos. Nuestra mente, al igual que los judíos, intentando darle un equilibrio a lo que estamos recibiendo como información, nuestra mente dice: no, pero es que esto no es lógico. Y Jesús se levantó y allí fue transformado en un ser angelical ante la mirada de Juan y de Pedro, que estaban allí, y fue transfigurado y se aparecieron dos hombres, dos seres vivientes. Tu mente dice: ¿cómo es eso? Estaba linda la predicación, pastor, pero ¿cómo Jesús va a flotar? ¿Y la gravedad dónde queda? Se supone que si yo salto no me quedo arriba flotando. Porque tu mente, al igual que la mente de los judíos, intentará buscar una explicación que sea lógica. Entonces dice: y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Vuelve a recordar lo que dijo antes: el día final. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es una de las obras que hace la Iglesia Católica, llamada la Eucaristía, donde pasan las personas todos los domingos, ¿cierto? Y toman la hostia y la comen y hacen una oración y se persignan, ¿cierto? Y luego se van diciendo: he comido el cuerpo de Cristo. ¿Está bien esto, comer el cuerpo de Cristo de manera religiosa, sin haber tenido ni siquiera un encuentro con Dios, sin siquiera conocer lo que es el arrepentimiento? ¿Sabes cuántos pasan a comer porque es costumbre? Porque si no pasan, más de alguien va a decir: no pasó, seguramente. Hostia. Sí. Exacto. Es un ritual. Un ritual. Ahora, podríamos llevar a Cristo, su cuerpo precioso derramado en la cruz, y transformarlo en una hostia y decir: este es Cristo. No, Cristo es mayor. Cuando Jesús dice: ustedes cada vez que quieran hacerlo, háganlo en memoria de mí. Dice que tomaban un pan sin levadura, tomaban un vino, y luego en memoria de Cristo. Seguramente Pedro en el primer tiempo decía: hermanos, ¿se acuerdan cómo fue la última vez que estuvimos con Cristo? Cuando Él dijo: es preciso que yo vaya a la cruz y ustedes van a esconderse, ustedes me traicionarán, me dejarán, pero es preciso que ustedes coman conmigo. El que come este pan está comiendo de mi cuerpo. El que toma este vino está bebiendo de mi sangre. No estaba hablando de comer sus carnes como el judío estaba interpretándolo. Pero ¿cómo comeremos la carne de un hombre, de un humano? Con razón Jesús debería matarlo. Nos quiere llevar a provocar a Dios. Y que cuando aceptas comer al cuerpo de Cristo y tomar su sangre, eso se refiere a que aceptas que Él fue a la cruz, que su carne fue despedazada por ti, por tus pecados, por mis pecados.
Cuando tú dices, he comido de la carne de Cristo, es decir, he tomado todo su sacrificio, lo he analizado y he visto que Él me ama. Cuando tomo su sangre, aunque la Biblia dice, no tomarás sangre de ningún ser vivo, de ninguna manera existente puedes tomar sangre. Y Jesús dice, ustedes deben beber mi sangre. Está diciendo, ustedes deben también asimilar que esa sangre derramada fue por ustedes. Acepten esa sangre dentro de sus cuerpos. Acepten mi carne dentro. Es decir, yo me hago parte de lo que Cristo padeció. Cuando dice Él de que juntamente con Él fuimos crucificados, se refiere que tomamos también una parte con Él. ¿Por qué? Porque lo que yo no podía vencer, Él lo llevó. Él llevó mis pecados. Él crucificó allí juntamente con Él a ese Mauricio despreciable. Allí lo puso, tomando, dice, los pecados de todos. Allí estaba Solans. Allí estaba una parte de Juan, una parte de Humilde, una parte de cada uno de nosotros. Estaba. ¿O usted piensa que Él tomó solamente el pecado de algunos y el suyo no? Él tomó todos nuestros pecados. Por eso dice, juntamente con Él nosotros también fuimos crucificados. Y si fuimos crucificados también juntamente con Él, resucitaremos. Jesús estaba hablando de que si ellos no aceptaban que Él era el Cristo y que ese derramamiento de su sangre y el despedazar sus carnes de latigazos, de golpes, de clavos, no lo aceptaban también como algo hecho para ellos y por ellos, entonces no podrían llegar al Padre, aunque siguieran todos los rituales. Por eso la Biblia dice que en el postrer tiempo, en el tiempo final, dice que toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Está hablando de judíos también. Aún los más duros, esos que dijeron, no, jamás, jamás. Aún ellos van a doblegar su rodilla y van a decir, Padre, estuvimos cegados tantos años. Nuestros padres y abuelos y bisabuelos estuvieron cegados. En verdad, tú eres el Cristo. Oh Señor, llévanos al Padre. Qué hecho más hermoso. Dice así el verso 57, como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, así el que come también, el que me come también por mí vivirá. Es decir, aceptas mi sacrificio en la cruz por ti, Margarita. Tú aceptas que yo fui por ti a la cruz, que derramé mi vida por ti, que lloré, que soporté, que aguanté todo porque no quería que tú fueras. Yo quería ir por ti. Si tú aceptas eso, entonces vivirás conmigo. Así es. Pero el que dice, no, yo no acepto a Cristo, yo sí te acepto hacer las cosas bien, te acepto que vamos a la iglesia, te acepto que cantemos a Dios, que hagamos algunas cosas, pero a aceptar a Cristo, que Él tome mis pecados, no, yo soy responsable de mis propios pecados. Aquí Él solo está pensando en sí mismo, piensa que puede salvarse a sí mismo. ¿Podría alguno de nosotros salvarse a sí mismo? No. Si basta con que solo Dios nos examine por un segundo y estamos fuera. Inmediatamente estamos fuera. Todos fuera. Solo Él nos puede llevar al Padre. Entonces vuelve a repetir, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que sus padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas les dijo mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. En el verso 1 del mismo libro de Juan dice, después de esto andaba Jesús por Galilea, porque no quería andar por Judea, pues los judíos lo buscaban para darle muerte. Oiga, el tremendo testimonio de Cristo les explicó quién era Él y que les convenía, y aún así Jesús tuvo que dejar de andar en Judea porque lo querían asesinar. Esto es
como cuando tú quieres hacerle el bien a tu hijo o a alguna persona especial y la persona te termina odiando. Intentaste hacer lo mejor y al final te salió peor. Porque su corazón se cerró y dijo no, y no, y no. Y tú dices, pero bueno, entonces tendré que ausentarme un poco de estar con ella, de estar con él, de su casa. Tendré que alejarme. Jesús dijo, tendré que alejarme también. ¿Por qué? Porque los judíos lo buscaban para darle muerte. Y estaba próxima la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos a Jesús. Estos hermanos, que según la Iglesia Católica está hablando de cristianos creyentes. Usted ahora pídale al Espíritu Santo que le revele esto. Y dijeron sus hermanos a Jesús, vete de aquí y márchate a Judea para que tus discípulos vean las obras que hace. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de hermanos creyentes o de hermanos de sangre? ¿Ah? De sangre. ¿Sabe por qué, Cecilia? Porque dice esto, dice, y dijeron sus hermanos a Jesús, sus hermanos. Ahora, podríamos decir, a lo mejor se refiere a hermanos en la fe, ¿cierto? ¿Cierto? Pero veamos si es así o no, veamos, por eso que el Señor nos revele. Y dijeron sus hermanos a Jesús, vete de aquí y márchate a Judea para que tus discípulos vean las obras. Si está diciendo para que tus discípulos creo que es un seguidor. Es decir, está diciendo, anda a Judea para que los que te siguen, está hablando de que esos gentiles, esos hermanos, esos judíos convertidos a Cristo, para que ellos te vean. Pero quien está diciendo esto son sus hermanos, los hijos de María. De lo contrario diría, hey, y ni siquiera le diría márchate, le diría maestro, ¿por qué no vas a Judea? Para que nuestros otros hermanos te vean, o los otros creyentes te vean. No, sus hermanos dijeron esto. Ahora, ¿por qué pasó esto? Para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno hace nada en secreto cuanto procura ser conocido en público. Es decir, ¿quieres que te reconozcan? ¿Usted piensa que no hubo celos entre los hermanos de Jesús y él? Sí. No fue una familia fantástica, una familia perfecta. María tuvo que luchar, tuvo que contender muchas veces con sus otros hijos, que se volvieron en contra de Jesús, porque probablemente María siempre estuvo más preocupada de Jesús. Pero ¿por qué estaba preocupada? Porque ella sabía que él era el Hijo de Dios. No era poca cosa. Es que María entendía la verdad. Este no es un hijo como cualquiera. Este es el Hijo de Dios. Yo fui bendecida al ser portadora de esta verdad, y también que de mi vientre saliera el Hijo de Dios. Por eso es que el trato de ella nunca iba a ser el mismo. Esto es muy obvio. María no, Jesús, anda para allá a lavar los platos. Jesús, anda allá. No. María siempre miró a Jesús como el Hijo de Dios, porque Dios se encargó de revelárselo a ella y también a José, su padre. Este es mi Hijo amado, les dijo. Entonces el trato de María siempre fue distinto. Y sus hermanos probablemente creciendo como hombres normales, como niños normales, seguramente notaban el trato de ella diferente, distinto. No sé, Jesús, hijo querido, ten cuidado. Ya sabes que desde que tú naciste, que han intentado matarte. Hemos estado en cuantos lugares huyendo para cuidarte. Jesús, por favor, no te andes exponiendo. Y aún Jesús diciendo, pero mamá, pero madre, ¿acaso no sabes tú que mi Padre está conmigo? Que Él me protege, que Él es el que me lleva. Si Él me dice, anda a tal lugar, no iré, madre. Si Él me dice, muévete allí, no iré. Cuando escuchaban seguramente esto, los hermanos de Jesús dijeron, ¿por qué tanta preocupación por Él? El Hijo de Dios es igual que nosotros. Tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene barba, tiene pelo. O sea, ¿por qué? Dice que sus propios hermanos dudaban de Jesús. Sus propios hermanos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que en tu propia casa
alguien puede dudar de tu fe. Puede poner en duda, aunque tú digas, Señor, pero si yo estoy, Señor, yo entiendo lo que tú me dices, Señor, pero aún así, ¿está permitido? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón Dios no le dio a estos hermanos de Él la capacidad de discernir: este es el Cristo, este es el Señor, hónrenlo? Por la misma razón en la cual los hermanos de José no querían honrarlo, porque eran humanos, simplemente humanos. Mas José había sido marcado para algo mayor. Y cada vez que alguien es marcado para algo mayor, va a tener oposición. Alguien se va a levantar. No todos van a querer postrarse delante de ti. Hay muchos que se van a levantar en contra de ti. Sucedió con Cristo. Hicieron esto con el Hijo de Dios, no lo harán contigo. Por ende, cuando te encuentres en situaciones, problemas, recuerda esto. En vez de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú no estás conmigo? ¿Por qué? No, tú di, Señor, gracias. Porque si lo hicieron contigo, ahora me toca a mí. Pero yo sé que en mi corazón esto es verdad. Lo que yo vivo es real. Basta con que solo tú y Dios lo sepan. Pero enemigos tendrás todo el tiempo. Ya que haces estas cosas, le dijeron sus hermanos, muéstrate al mundo. Porque ni siquiera sus hermanos creían en Él, en Jesús. Esto es bíblico. Ni siquiera piensen que a lo mejor el pastor está sacando fuera de contexto. No, la Biblia dice, ya que haces estas cosas, muéstrate en público. Porque ni siquiera sus hermanos creían en Él. No creían en Jesús. ¿Por qué no creerían en Él? Porque probablemente también vieron a Jesús un día jugando con sus hermanos, allí traveseándose con ellos. Jesús encima, quizás amontonado ahí jugando también, haciendo cosas de niño, con ciertos límites, por supuesto. Cuesta creer que alguien es más grande que tú cuando lo miras de igual a igual. Pero cuando crees que Dios está en él, entonces notas la diferencia. La honra a los hombres y a las mujeres viene principalmente cuando alguien decide mirarte como lo quieres. Una hija de Dios, un hijo de Dios. Mientras alguien no piense eso de ti, te seguirá mirando con desprecio. Entonces Jesús dijo, todavía no ha llegado mi tiempo, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. A ustedes el mundo no puede aborrecerlo, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio contra él de que sus acciones son malas. Jesús está diciendo, por ser una persona que habla y que descubre los pecados de la gente, incluidos fariseos, seduceos, cristianos y no cristianos, por ser una persona que va de frente con la verdad, soy aborrecido. Mis hermanos, el Cristo que usted conoce no es un Cristo que se caracteriza porque siempre estuvo hablando de amor. Es un Cristo que en su mayoría en las cartas se caracteriza de ser un ser odiado por muchas personas. ¿Por qué? Por lo que él mismo dijo. Le leo el verso 7 para que usted quede tranquilo. A ustedes el mundo no puede aborrecerlos, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio contra él de que sus acciones son malas. Todos vengan a mí, son todos bienvenidos, son todos hermosos. No existe eso de la maldad. No, Jesús los exponía. Ustedes son como víboras. ¡Wow! ¡Qué amor de Jesús! Ustedes son como serpientes, ustedes son como sepulcros que se ven por fuera blanquitos, hermosos, pero por dentro. Ese es el Jesús que predicaba. Ahora, ¿es que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, recordemos a Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepentíos y convertíos para que no perezcáis, generación perversa, le decía. Es que así no llega nadie a Cristo, pues pastor. Llegaban miles y se bautizaban. Llegaban miles, dice que seguían a Cristo. ¿Cuántos siguieron a Pedro? Aun cuando Pedro decía, ustedes fueron los que asesinaron a Jesús. Oiga, eso es palabra fuerte. Eso es entrar en conflicto con alguien. Usted me diga, pastor, pero encuentro que eso no es bueno porque, mire, va a alejar.
Oiga, si Pedro hubiese pensado así, como nosotros hoy en día tan emocionales, ¿hubiesen habido 5,000 convertidos? 3,000 convertidos, no. Ellos se convirtieron porque alguien les habló de su pecado y sintieron que estaban en problemas y que tenían que arrepentirse. Este es el Cristo del que muchos quieren hacer un modelo distinto, un modelo como el viejito vascuero, de puro amor, jojo y jojo. No es así. El modelo de Cristo dice: a mí me aborrecen porque yo doy testimonio contra Él, dice, de que sus acciones son malas. Cuando usted da testimonio de las acciones que hace el mundo y que son malas, por supuesto que va a tener problemas. Pero de entre todos estos problemas, más de alguien se va a levantar y le va a decir: gracias porque yo no conocía mi condición de pecado, no sabía hasta qué punto de verdad estaba ofendiendo a Dios con lo que yo hacía. Muchas gracias. ¿Y qué debo hacer? Solo tienes que arrepentirte y convertirte. El Señor hoy quiere que tú botes, que saques de tu cabeza la idea de ese Jesús, amén, que tienes. Un Jesús que se adapta. Es un Jesús como diría un niño, un Jesús transformer. Se transforma en lo que tú quieras. En auto, en avioncito, en un camión. Este Jesús que se ganó el aborrecimiento de judíos y gentiles, de reyes y príncipes de la época, es un Jesús que no se transformó a ellos. Es más, nos enseñó a nosotros por medio de muchas cartas de que es muy necesario que seamos nosotros los que transformemos al mundo y no que el mundo nos transforme a nosotros. Vuélvanse a Dios. Ese es el llamado. Sus pecados están delante de los ojos de Dios. La predicación que entregó nuestro hermano Felipe, Jonás, ¿a quién les mandó a decirle: todos ustedes son hermosos, son lindos? No, ustedes están en pecado. Sus pecados están enfrente del rostro de Dios. Y si no se arrepienten, vendrá destrucción sobre todos. ¿Qué sucede si Jonás dice: no, es que yo creo que es muy fuerte la palabra de Dios? Mejor le voy a decir que tienen que amar a Dios, que existe un Dios grande que está en los cielos y que los ve. Alguien va a decir: bueno, quédate con tu Dios, está bien. Si no tiene problemas conmigo y con mis pecados ese Dios, entonces acepto tu Dios. El Señor te ama. Y cuando te dice: tienes que comer de mi carne, tienes que comer, tomar, beber de mi sangre, te está diciendo: si has olvidado que yo fui a la cruz por ti, vas a tener que recordarlo otra vez. Bebe mi sangre, come mis carnes. Cierre sus ojos, por favor, iglesia. Quiero mostrarte una imagen, pero esta imagen no es una imagen visible a tus ojos naturales, porque como ya te diste cuenta, los judíos tenían a Cristo enfrente y aún así no podían verlo. Aún así no podían entenderlo. Lo estaban escuchando, pero no lograban entender. Y ahora hoy, en este momento, yo le voy a hablar a tu espíritu. En el nombre de Cristo. Yo te voy a mostrar, te voy a decir en el nombre de Jesús ahora. Ve la imagen del Cristo. Primero, acercándose con sus primeros pasos hacia ti, diciéndote: quiero salvarte, quiero cuidar de ti, quiero amarte y rescatarte, quiero que seas mi familia. Ve la imagen de un Cristo sonriendo, no un Cristo enojado, sonriendo para ti, diciéndote: te amo. Y sé que en algún momento me darás la espalda como ya lo has hecho otras veces. Pero debes saber que vendrán cosas que me sucederán a mí. Y espero que cuando estas cosas pasen,
tú también te atrevas a aceptar que esas carnes que serán molidas, tendrás que comerlas. Que esa sangre que será derramada, tendrás que beberla. Si hoy tú dieras a Cristo, todavía enfrente de la cruz, aunque dice la palabra, ya no está en la cruz. Pero si tuvieses que recordarlo, si tú fueses ahora mismo, si tú fueras transportado a esa época, en donde escuchas el tumulto de gente gritando: asesínenlo pronto, entiérrenle una lanza para que ya los vayamos a casa, quiébrenle sus rodillas, y te encuentras allí en medio de ese grupo de gente gritando cosas, mientras otras mujeres diciendo: Jesús, Jesús, te amamos, reconocemos tu sacrificio. Una mujer que había sido perdonada de muchos pecados, dice la palabra, que no dejó de seguir a Cristo, que se entregó a Él por el todo. Allí también, arrodillada ante esa cruz, a una distancia, mirando cómo escurría su sangre, recordando cómo fue su encuentro con aquel Jesús antes de ser crucificado. Esa mujer aceptó el perdón de Cristo en su vida, porque la puso en camino hacia el Padre. Y ahora esa carne que está desgarrada, que aún con el más mínimo movimiento de Cristo en la cruz se sigue desgarrando, porque dice que fueron abiertas sus entrañas, sus costillas, despedazado. Partes de sus huesos salieron de él con cada latigazo. Y esa mujer llorando enfrente de él, diciendo: eso que está sucediendo allí fue por mí, fue por todos mis pecados. Él lo hizo, yo debería estar allí. Este pueblo estaba a punto de liquidarme, querían asesinarme con piedras. Sin embargo, recuerdo cuando Él apareció y dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y entonces me vi libre de mis opresores. Ahora Él tomó esos mismos pecados por los cuales querían matarme. Él los tomó y los llevó a la cruz. El pecado de aquellos hombres que no pudieron tirar la piedra porque se dieron cuenta que también estaban en pecado. Ese Jesús que está en la cruz también tomó sus pecados. Yo tomo su carne, y al decir como su carne, lo que estoy diciendo, acepto que todo ese derramamiento bárbaro de sangre, que no paró hasta que los romanos se cansaron de darle de latigazos, fue por mí. Y lo acepto, fue por mí. Ya no quiero escapar de Cristo después de lo que Él hizo por mí. No quiero escapar de Él. Él lo dio todo. Y yo a la menor presión muchas veces quiero escaparme. Señor, hoy vuelvo a la cruz. Vuelvo a recordar aquel momento. Recuerdo tu sangre derramada y recuerdo la última de las cenas donde dijiste: beban este vino, porque este vino es mi sangre, es el nuevo pacto. Señor, la sangre derramada que provocó un estruendo en toda la tierra, yo también la bebo hoy. La bebo. Y no diré como algunos dicen: yo no le pedí a Cristo que entregara su vida. Yo diré: Cristo, en su amor y bondad, a pesar de sus palabras fuertes para que yo entendiera mi pecado, pero en su amor que sobreabundó, yo hoy tomo su sangre y soy libre. Soy libre de condenación. Haré las cosas bien. Comenzaré a caminar pensando: mi Redentor me espera. Él es el más contento al mirar el reloj del Padre
y con una señal en su rostro que dice: hijo, ya estamos listos. Ya estamos listos. Tranquilo, no te impacientes. Ya estamos listos. Deja que pasen unos pequeños segundos más, unos milisegundos, para que vayas a buscarte a ti mismo. Cuando tú comes la carne de Cristo, cuando tú tomas la sangre de Cristo, ¿sabes qué es lo que estás metiendo adentro de ti? Estás metiendo al Hijo de Dios. Y Él prometió venir a buscarse a sí mismo. Por lo tanto, te tomará a ti y tomará todos los rasgos que Él dejó también marcados en ti. Ahora, ¿qué es lo que te pide el Señor? El Señor te pide: dame tu vida. Dame tu vida. Dame tus manos. Tienes talento para muchas cosas. Lo he visto, pues yo mismo puse en ti capacidades. Tienes inteligencia, eres rápida, eres rápido para resolver cosas. Yo puse eso en ti. Ahora quiero que te decidas, así como yo decidí ir a la cruz por amor, que también tú puedas decidir servirme con todo tu ser. Darme más tiempo del que me estás dando. Darme más excelencia de la que crees que me has dado. Quiero usar tus manos. Quiero sostener tu vida completamente. Que te transformes al igual que yo en un sacrificio. Vale la pena, iglesia. Vale la pena que dejes de hacer muchas cosas por la causa de Cristo. Vale la pena que incluso llores y que sufras ataques porque alguien te dice: no, lo primero no es Cristo. Vale la pena, porque cuando Cristo venga a buscarse a sí mismo, también se encontrará contigo y te dirá: ven, hijo querido, ya pasó el tiempo del dolor, ahora se viene el gozo. Ven, hijita, tanto que lloraste, recuerda cuántas veces me dijiste: ya no puedo más. Hasta aquí tu tormento, pues has guardado tu fe hasta el final y me has servido, a veces con lo único que te queda, con lo poco, pero que para ti era todo, como aquella mujer que entregó al Señor lo último que le quedaba para morir luego. Tú también me has entregado tu vida. Eso es lo que a ratos vuelves a tomarla. Hoy te digo: tú sí, sea sí, y tú no sea no. Si decidiste entregarme tu vida, también debes decidir dejar que yo la guíe, que yo camine. Iglesia, habla con Dios ahora. Dile algo lindo. ¿Hay algo lindo en tu corazón para Él? ¿Hay algo? Aleluya. Tienes una palabra que lo descoloque a Él, que digas, que el Señor diga: oh, qué tremendo lo que me dice, hace tiempo que no me lo decía. Hay un gesto el cual muchas veces demostraba tu pasión, pero dejaste de hacerlo. Tal vez antes eras un gritón y siempre no había cómo sostenerse, porque siempre estaba diciendo: aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, Cristo sabe, y dejaste de hacerlo porque sentiste que no encajabas o que alguien te iba a mirar. Hoy el Señor te dice: vuelve a tu primer amor y dame las cosas que antes me dabas. Háblame como antes me hablabas. Adórame como antes me adorabas. Vuelve otra vez. Dile algo hermoso: yo también quiero hacerlo en privado.